Trabajo en un centro barrial que está en Benavides, en Tigre. Queda como en el límite, ya pegando contra Garín, contra Escobar, y pertenece a la diócesis de San Isidro. Hoy le llamamos centro barrial. Esto de los nombres es interesante, ya vamos a ir metiéndonos en eso. Pero se inició como un conjunto de actividades de la pastoral social de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, y después empezó como a andar su camino, ¿no? Desde 2012 hasta acá. Hace más o menos un año habremos participado del encuentro de la familia grande en Ramos Mejía. Sí, va a ser un año ahora que pienso. Y fue un primer acercamiento a esta familia, y estuvo muy bueno, y significó como una nueva red de vínculos y de relaciones que nos trajo como mucha frescura, que nos permitió como hermanarnos con un montón de experiencias en el territorio muy parecidas a nosotros. Bueno, y en esos intercambios, también del padre Miguel, que es quien está como referente del espacio, dialogando ahí con Pablo Vidal, surgió esto de compartir una charla en el marco de este itinerario, para poder como compartir algunas, por un lado, intuiciones y por otro lado, certezas sobre esta importancia de hacer memoria de los recorridos de nuestros centros barriales, ¿no? De pensar sus antecedentes, ¿no? Su gestación, su génesis, como para poder planificar y pensar el presente y el futuro. Se me ocurrían como tres claves, ¿no? Tres órdenes para pensar esto de la memoria para seguir andando, ¿no? Y en estas tres claves me ayudaban a pensarlo. Por un lado, poder pensar la historia y el andar de nuestros centros en el marco más amplio de la historia de salvación, digamos, ¿no? Poder pensar que nuestros centros, así como la vida misma de Jesús, se encarna en una historia, en un tiempo, en un barrio, en un territorio determinado, ¿no? De la que formamos parte de determinadas personas, ¿no? Es una vida encarnada, digamos, no es algo que ocurre en entelequia. Bueno, entonces poder pensar en qué medida nuestro presente, este momento de la iglesia, este momento a veces también de nuestras iglesias diocesanas, de la iglesia a nivel nacional, argentino, planetario, un contexto socioeconómico, político, ¿no? Como esos son atravesamientos que le dan un color, un sabor, una historia y un perfil particular a nuestros proyectos, ¿no? Y que eso tiene que ver también con el acontecer y el devenir de esa historia de salvación, de esa historia más amplia que nos trasciende, ¿no? Esto como una primera clave, ¿no? Hacer memoria para entender que nuestra historia, la del centro barrial, se inserta en una historia más grande, con mucho antecedente, con mucho. Una segunda clave para pensar por qué nos parecía importante hacer memoria y revisar estas cuestiones es porque nosotros tenemos ganas, muchas veces en los centros, de planificar y planificar con otros, tender planificaciones que son participativas, que son lo que se llama situadas, es decir, aquí y ahora, ¿no? Y ese tipo de planificaciones, que un nombre puede ser estratégicas, tienen que contemplar los antecedentes, tienen que contemplar a los actores de la comunidad, a quienes estaban en el origen, quiénes estamos ahora, cuáles son las relaciones de poder, qué cosas se están jugando, ¿no? Entonces, tiene que ver con comprender, una vez más, un devenir para poder proyectar un futuro, ¿no? Para proyectarlo situadamente, estratégicamente. Entonces, esa va a ser una segunda clave. Y una tercera es esto de poder pensar el hacer memoria y revisar nuestras historias como una oportunidad para visibilizar y para reconocer lo que muchas veces son aspectos más inconscientes, historias que hay, las leyendas, los mitos del centro, del barrio, ¿no? Que parece que ya pasaron, que ya no hablamos de eso, pero que muchas veces esa historia, que no la hacemos tan consciente, se está filtrando en las relaciones actuales.
en el modo en el que nos tratamos, en el modo en el que trabajamos, muchas veces tiene que ver con cosas viejas, que están medios en un baúl, ¿no? Y que nosotros creemos que porque no las pronunciamos no están, bueno, muchas veces están, ¿no? En el caso del primer eje, que es entender nuestra historia y la de nuestros centros en el marco de una historia más amplia de salvación, historia de salvación, historia de la humanidad, del todo, ¿no? Yo decía, esto está ya pronunciado, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno empieza a leer Mateo y cuando quiere contextualizar, empieza así, de patada voladora, a contextualizar la vida de Jesús y su encarnación, empieza a hablar de todos los antecedentes. Y empieza así. Muchas veces cuando no entendemos ese pasado, no lo recorremos, podemos caer en juzgar muy cruelmente un presente, ¿no? Incluso un pasado también, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, ¿cuántas veces hicimos este ejercicio, ¿no? Los que hoy estamos. Porque yo, por ejemplo, llegué a Casa Abierta en el 2016, ¿no? Y yo me animo a decirle, vengo, comparto con ustedes esta charla, y yo no hice este ejercicio, ¿no? Me voy tropezando con no hacer el ejercicio cuando aparece alguien que te trae alguna leyenda o alguno que te trae alguna anécdota y vos decís, ¿en serio era así al principio? Sí. Y ahí algo que hay que pensar es que no solamente tiene que ver con el centro barrial como centro barrial, porque quizás el centro barrial como tal tiene un año, pero eso seguramente tiene una gestación mucho más larga, ¿no? Por ejemplo, nosotros sí ya asomamos a ver que en Benavides, donde está Casa Abierta, por ejemplo, en el barrio Esperanza, que es un lugar donde mucha gente que participa es de allí, varios barrios de zona sur, lo que era muy fuerte, y más en aquella diócesis de San Isidro, es el movimiento de columna. No sé si lo conocen. Sí. Bueno, les puedo asegurar que hay algo de dolor, hay algo de este no reconocimiento de lo mucho que tiene que ver el movimiento columna en este presente. Porque hoy nosotros salimos, hacemos este tipo de participaciones, nos sacamos fotos, nos etiquetan, ¿no? Che, qué lindo, lo que sea. Pero esto fue ese barrio, esa perspectiva, esa elección de trabajar con los pibes, esa la hizo columna antes, por ejemplo, en ese territorio, ¿no es cierto? Y está bueno repasar quiénes eran. Y eran Teresa, eran las hermanas también en las hermanas asistentes sociales misioneras en patear el barrio y en generar como cierta red de institución en esa comunidad donde no había nada. Y muchos nombres que a mí no me brotan, pero que probablemente podríamos hacer un texto así, ¿no? Entonces, tiene que ver con poder reconciliarnos y entender que este lugar que hoy, qué divino que está, qué bien pintado, que cuántos pibes que hay, esto se gestó mucho antes de que nosotros fuéramos conscientes de esto, ¿no? Y me parece que es importante como honrar esas búsquedas y honrar esos recorridos. ¿Qué personas? ¿Cuántas generaciones? ¿Cómo fue el recorrido? No fue magia, ¿no? No salió un repollo, ni de la voluntad de 2 o 3 personas. Y ahí yo lo traigo porque me parece que sirve, de que en nuestro caso, por ejemplo, el padre Miguel Dedín, claro, le puso una impronta a full, porque él venía también con sus búsquedas, ¿no? De trabajar con los pibes en las esquinas, abordar las adicciones, él se formó como operador, había una búsqueda personal, él llega al territorio, pero eso no nació con Miguel Dedín. Y esto también a veces está bueno como abrazar y honrar, porque mucho seguramente ha tenido que ver con un laicado, con una presencia de la gente del barrio, con una militancia capaz, con quien sea, gente de diversos orígenes, que bueno, que cuando Miguel vino eso pudo tomar determinado formato, pero antes había un montón. En el marco de una historia amplia de salvación, de un sueño de Dios para la iglesia, para nosotros hoy nos encarnamos, pero nos encarnamos como fruto de las búsquedas de un montón de gente. Porque muchas veces no nos damos cuenta, y esa historia, la historia de nuestro barrio, ¿tá? De la gente, es tierra sagrada.
Y muchas veces con las mejores intenciones entramos con los zapatos llenos de barro. No digo ustedes, pero digo sobre todo los que quizás ni vivimos en el barrio. Eso es un clásico, ¿no es cierto? Y van y se instalan cosas que para nosotros son divinas, son útiles, pero si no éramos capaces de escuchar este sueño, esa necesidad. La segunda clave que yo les decía era esto de, bueno, en el marco de lo que nos gusta o nos interesa, que son planificaciones, o sea, no estar siempre en la diaria, porque también esto de recibir la vida como viene, con toda su complejidad, nos tiene mucho en la diaria, ¿no? Pero nosotros tenemos ganas de planificar, tenemos ganas de organizarnos un poco, tenemos ganas de mirar hacia adelante y de ver cómo seguir, ¿no? Y queremos hacerlo de un modo distinto a lo que muchas veces las organizaciones o las instituciones lo hacen, que siempre es vertical, normativo, alguien viene y dice qué hacer, nos da ganas de que sea participativo, nos da ganas de que sea aferrado en la tierra, y eso supone esto, reconocer a los actores, reconocer antecedentes, cómo se hizo esto antes, ¿sí? Algo que para mí es como una verdad así muy concreta. No podemos estar todo el tiempo inventando la rueda, ¿no es cierto? Ya probablemente muchas de las cosas que compartimos, que hoy son preguntas, mucha gente ya la está contestando en otro punto del territorio. Yo creo que en ese sentido la familia grande y esta propuesta realmente es un paso adelante, porque nos permite estos intercambios, ¿no? Nos conocemos, nos miramos, nos enteramos en qué están andando, bueno, cada tanto hacemos una gran juntada, está bueno, porque en lo que nos pone es en esto de, no hay que estar inventando la rueda, seguramente hay antecedentes de lo que sí y antecedentes de lo que no, para ubicarnos también en un modo de intervenir, para también tener una mirada crítica de esas intervenciones, ¿no? En lo posible también una mirada conciliatoria con eso, ¿no? No, porque antes se hacía de tal manera, desde un punto de vista crítico, ¿no? Porque antes lo que pasa, o peor, desde la nostalgia del tango, no, nosotros antes recibíamos a los chicos y no pasamos por tantos requisitos y si ellos quieren venir y que, ¿no? Pero ahora como tenemos que pasar lista, no sé, ¿entendés? Es así. Ni mirada nostalgiosa de ese pasado, una nostalgia que no nos deje pensar, ni tampoco ser tan duros, pero sí entender que allí hay un pozo en esa historia del centro barrial, en esa historia de las instituciones, en esa historia de la familia entendida como la comunidad, hay un pozo del cual ir a beber, ¿se entiende? Seguramente hay ahí recursos, potencias, cosas que hoy nos pueden recontra servir, iluminar, aunque sea tan solo para decir, no, pero esto hoy no serviría, ¿no? Pero bueno, estuvo bien cuando lo hicimos, ¿no? Me parece que eso es muy, muy importante, ¿no? Hay otras de las frases así como que me dan vueltas. Las cosas no empiezan con nosotros. Esto ya yo soy de la teoría que casi todo está inventado. Yo sé que no es así, está bien. Sé que hay que llamarnos a la creatividad, al pensamiento lateral y qué sé yo. Pero hay muchas cosas que seguro están inventadas. Y bueno, cómo recorrer en nuestras historias si eso está, ¿no? Y hay muchos otros que están haciendo. Hay una cosa una punta que pensaba, una invitación también a partir de esto, es que por favor, y una vez más se los digo y me los digo, tenemos como que realmente ganar en sistematizar nuestras experiencias. Hay que tomarse el tiempo para hacer eso. Si no, quedan en un lugar, en la memoria, que si encima no lo usamos mucho, porque aparentemente tanto nos desgasta, ¿dónde queda eso? Se van con la persona. Esta es una frase que se usa, se escucha mucho, ¿no? Ahora se llega a ir el padre Miguel y sonamos. ¿Entendés? Queda como esa anécdota, ese run de que podría ser de esa manera. Entonces sistematicemos, pidamos ayuda.
encontremos herramientas, no todas son las mismas, ¿sí? Hay gente que diría, no, jamás me vas a ver sentado en una computadora. Está bien, atendible, pedí ayuda. ¿Quién lo va a hacer? No hay nadie que lo pueda hacer. Ahora encima existen un montón de recursos, ni siquiera tiene que ser en la compu, pueden ser audiovisuales, ¿no? Pero bueno, como importante, ¿no? Para que esto que hoy estamos haciendo un día sea insumo y sea alimento nutritivo para los que vienen también. Y rescatando esto de la clave de la importancia de poder estar atento a esos recorridos y el vínculo de los actores y quiénes estaban y cómo se comportan y qué tensiones hay. Yo, por ejemplo, se me ocurría pensar, nosotros le llamamos programa Casa Abierta a ese conjunto de actividades que ya preexistían y espacios que ya tenían como una identidad. Y nos pasó que nosotros tuvimos que reconocer la historia de esos grupos, la historia de esos actores, para poder entender por qué les costaba tanto sentirse Casa Abierta. Sí, es re lindo. Mirá, trajimos remeras. Claro, pero había que reconocer que ahí había una historia, que ahí había un grupo de personas, grupos, que tenían una preexistencia y que quizás les había costado constituir o construir una identidad, ¿está bien? Y de repente venía otra, ¿no? Que sí que era divina, no es que había mala onda, no se podía expresar de esa manera, pero bueno, ahí había una cuestión, una tensión que tenía que ver con la necesidad de ser reconocidos en esa identidad primera, ¿no? Estamos todavía en eso, no es que está resuelto, ¿no? Hay que estar atentos a esa dinámica que responde a una historia, a un tiempo, a un espacio, a unas personas, a relaciones, ¿no? Pues si no, nosotros le metemos para adelante y no atendemos a esas huellas. Y esto se vincula bastante con esta tercer clave, que es esto, cuando se suceden situaciones como se dirían de malestar, hay como malas ondas, hay una cosa ahí que no se sabe definir, nombrar, ¿sí? Y que nadie la sabe bien explicar, ¿no? Y muchas veces, en mi caso, por ejemplo, en el caso de la coordinación, pero cada uno en el lugar que le toque, no, pero si hacemos juntada y nos juntamos a comer y te acordás que lo charlamos con Mari no, dice que no está enojada, no estamos bien y hacemos una fiesta, pero hay un malestar ahí que no termina como de visibilizarse, ¿no? De pronunciarse, y que tiene que ver muchas veces con algunas dimensiones o con algunas cuestiones, por lo menos el malestar, que es como inconsciente, ¿no? Pero que es atribuible, es asociable, haciendo memoria y revisando, a conflictos no resueltos, a duelos no hechos, ¿sí? Y solemos como seguir, no pensamos críticamente esto, ¿no? Y no entendemos por qué esto no se resuelve, ¿no? Y esos son como fantasmas o cosas que quedan dando vueltas, ¿no? Y están vigentes en nuestros vínculos de hoy. Y que muchas veces tienen que ver con algo de la historia, algo de los orígenes, algo que pasó, algún evento medio traumático que marcó a la comunidad, que marcó a ese lugar, o a las personas pioneras, habría que revisar, y que claro, como pasó hace un montón, y estamos como acostumbrados a que bueno, ya fue, no nos damos cuenta que eso sigue vigente, ¿no es cierto? Entonces, yo me acuerdo, como ya poniéndonos como en el ejemplo, de que cuando yo llegué en 2016 a Casa Abierta, yo ni siquiera venía de la comunidad, con lo cual la obligación, digamos, de conocer esa historia era mayor, para poder interpretar, para poder conocer. Y había como un malestar y yo decía, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se inició esto? ¿No? ¿Qué pasaba antes? No, porque ahora pasa esto, que la gente dejó de venir, los históricos dejaron de venir, ¿no?
¿no? Y cuando empezamos a revisar y empezamos a atender, mucho tenía que ver con que, claro, los orígenes de esa comunidad eran distintos a los del presente, ¿no? Eran distintos. La comunidad que se reunía en ese momento, en ese espacio físico, era otra. Y con otras necesidades, con otras vocaciones, con otras búsquedas. Y de repente quizás en este presente, un centro barrial, che, deberíamos estar todos contentos, está lleno de pibes. ¿Entendés? Y abrimos el lugar y ahora tenemos posibilidad de comprar una computadora, no sé, por decir, ¿no? ¿Cómo hay gente que no se siente feliz con eso? Y claro, hubo gente que quizás interpretó, se le jugó, que perdió el lugar en el centro, ¿sí? Esto es la experiencia que cada uno hace, ¿no es cierto? Se siente relegada, siente que esto ya no es como antes. Bueno, ¿cómo era antes? ¿No? Y reconstruir. Pero hasta que nosotros no pudimos empezar a verbalizar esto y a revisar esto y ponerlo sobre la mesa, era más fácil atribuirlo a conflictos interpersonales. No, lo que pasa es que vos tenés pica conmigo, no, lo que pasa es que estas dos se pelearon y... Simplificamos, ¿entendés? La pateamos para afuera. En realidad nosotros tenemos que ser capaces de respetar y honrar esa historia, porque ahí hay un montón de cosas que se están jugando hoy y que se juegan para adelante, ¿no? Muchas veces simplificamos los conflictos, ¿está bien? Y no nos damos cuenta que tienen que ver con esto, orígenes más profundos, más viejos en el tiempo, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser capaces de poder recoger toda esa vida para poder realmente interpretar el hoy, ¿sí? Y desde este hoy honrar esa historia, honrarla en todo sentido, no sacarla solamente para el cumpleaños del centro, ¿verdad? Sino honrarla en la experiencia cotidiana y poder proyectar parados desde ahí. Algunas veces escuchamos cosas hasta dolorosas, ¿ok? Porque hay gente que bueno, también juzga este presente porque tenía otras expectativas del lugar, ¿está bien? Porque le significó en un tiempo un lugar y hoy no es, y ¿está bien? Y ahí hay que lidiar y hacer síntesis en esa atención, porque nosotros tenemos que ser capaces de recoger esto, porque muchas veces en esto hay dolor, ¿eh? No es una cuestión, lo tratas de loco, lo tratas de malhumorado, ¿no? Muchas veces detrás de esto hay dolor, ¿está bien? Pero nosotros tenemos como que ir artesaneando, porque es algo que no hay receta, la posibilidad de ir introduciendo una propuesta nueva también. Porque si nosotros nos quedamos en solamente reverenciar el pasado, lo del tango, ¿no? Quizás no nos hubiésemos animado a que la experiencia, por ejemplo, del abordaje de las adicciones hoy sea como es, desde las pastorales sociales de nuestras parroquias, desde las capillas. Si nosotros no hubiésemos quedado con la necesidad, lo voy a decir exageradamente, solamente para que se entienda, de las 4 doñas que querían seguir haciendo el rosario y no usar el lugar para hacer el grupo de contención para los pibes, si nosotros nos quedamos con eso, solamente para honrar, no hubiésemos sido capaces de llegar a este lugar en donde arribamos una hermosa propuesta. ¿Saben? Cómo mixturar los tiempos, las necesidades, las vocaciones, los sueños, ¿no? Pero para esto, como ese doble juego, ¿no? Yo creo, con mucho convencimiento, que los que estamos acá y que creemos en el abordaje desde el dispositivo y desde la propuesta del Hogar de Cristo, creemos realmente que esta es una manera en donde la comunidad y la iglesia se hace cargo de acompañar y sostener y levantar toda esta vida, ¿no? Entonces, seguramente en nuestras comunidades, en la parroquia, en la capilla, en donde estuvimos, dimos un paso más. ¿Está bien? Y hubo gente que quizás esto no lo vio tan así. Yo lo que sugiero es, mixturemos, reconozcamos, vayamos invitando con mucha delicadeza, porque hay que besar esto. Es una historia sagrada,
Es un sueño sagrado. Entonces, besar esto, mixturarlo, ir haciendo un camino lento, bancarnos ese tiempo, bancarnos la historia, besar lo que reconocemos como bello, abrazar lo que no, ¿sí? Y bueno, y seguir apostando porque unos y otros nos vayamos conquistando en esto. Por ejemplo, en la experiencia de Casa Abierta, ustedes después compartirán, había una búsqueda muy honda de que sea la comunidad la que responda a estas necesidades, a esta situación de los pibes, ¿sí? Empezó con esta búsqueda de que la misma comunidad sea la que acompañe a su comunidad. Y entonces por eso nosotros hablamos de animadores comunitarios que, siendo acompañados o porque atravesaron un proceso en algún grupo GABA, en algún grupo de contención o porque columna mismo, ahora se animan a acompañar a otros, ¿no? Acompañar siendo acompañados. Entonces, en esa historia también hay una huella de cómo queremos que se hagan las cosas. Entonces es natural que cuando vos empezás, por decir, es natural que cuando vos empezás a contratar gente y que no es de la comunidad, se genera un ruido. ¿Y qué va? Porque ¿cuál es la gestación de nuestra? Otra. No, pero ¿cómo no te pone contento? Ahora tenemos a alguien que le pagamos y que viene a cumplir el horario y que... Y no simplifiquemos. La gente no entiende. No. Hay una historia, una gestación, un origen que nosotros de piso tenemos que honrar y reconocer, de piso, para poder pensar cómo seguir andando. Realmente nosotros, en nuestros centros barriales, por más que tengan 15 días, ni hablar si tenemos 32 años, no hay ninguno, pero se entiende, no importa la edad que tengan. Nos parece importante hacer este recorrido. ¿Por qué? ¿Para qué? Ese para qué es recontra clave. Porque uno es hacer memoria por hacer memoria, por componer un tango. ¿Tá? Es ¿para qué? ¿No? ¿Lo hemos hecho ya? ¿De qué forma? ¿Tenemos registros de eso? ¿Lo hemos compartido? ¿Quiénes participaron de esa reconstrucción, de esa memoria? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Los nuevos que están llegando conocen esa historia? ¿Hay un momento para compartírselas? ¿Está pensado? Y no para sacarnos mérito en el tiempo presente, porque somos y estamos llamados a ser como actores recontra protagonistas, recontra creativos de este presente que es desafiante. ¿Tá? No nos quitamos mérito. Pero me parece que tenemos que ser capaces de vez en cuando, ojalá bastante seguido, poder detenernos a traer toda esta historia, nuestra historia, ¿no? Para poder realmente ser fieles, ¿no? A ese llamado primero, ¿no? Que es responder a la vida desde nuestro terruño, desde nuestro ser, desde el color que tiene y el olor que tiene nuestro barrio, nuestra gente, pero recontra agarrados en la tierra, ¿no? Y eso cada tanto hay que chequear, cada tanto hay que chequear.